Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que les presentamos un resumen de los principales hechos de nuestro continente relacionados con la pandemia del COVID-19. A continuación, el sumario de temas que tenemos preparado para el programa de hoy. La OMS lo anunció y las cifras también lo confirman. Debido a los récords de contagio que superan ya los 10.000 en solo 24 horas, Colombia es el nuevo epicentro de la pandemia en la región de América del Sur. Analizamos las causas y también las medidas que han sido instauradas para hacer frente a esta situación. Estados Unidos rompió el récord también en el número de contagios por COVID-19. El país norteamericano registró en una semana, o en esta semana mejor, 150.000 personas fallecidas. Analizamos la situación desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida, que es uno de los puntos críticos, y también desde la ciudad de Washington, la capital. Y desde Costa Rica y Argentina nos llegan noticias positivas. Grupos de investigadores desarrollaron un suero que logró detener de manera exitosa la reproducción del coronavirus. Les vamos a dar los detalles de este método alternativo que todavía está bajo estudio científico. Bueno, pues vamos a comenzar dándoles un vistazo a las cifras para el cierre de esta semana en cuanto a los contagios, a los fallecidos, también en el continente americano. Este es el panorama en 5 países de la región de manera aleatoria. Comienzo con México, que termina esta semana con más de 416.000 personas contagiadas y más de 46.000 personas fallecidas. Por su parte, Guatemala, en donde poco a poco comenzó la apertura de la vida económica y social, son registrados ya 49.000 casos y más de 1.900 personas fallecidas. Un poco más al sur, en Panamá, este país tiene 64.000 casos y más de 1.300 víctimas mortales. Por su parte, Paraguay, en América del Sur, las autoridades de este país registran más de 5.000 casos diagnosticados y 47 víctimas. Uruguay, que es considerado uno de los casos de éxito en nuestra región, allí hay más de 1.200 personas contagiadas y solamente 35 fallecidos. Brasil, Perú y Colombia son los casos más críticos, con la mayor cantidad de casos de contagio y fallecidos. Y precisamente Colombia esta semana rompió todos sus récords. En un periodo de 24 horas llegó a registrar más de 10.000 nuevos casos de contagio. Las autoridades sanitarias han alertado de la saturación de las salas de cuidado intensivo y han reiterado a los colombianos la necesidad de mantener las medidas básicas de distanciamiento y también el lavado de las manos constantemente. Recordemos las cifras preliminares que tiene Colombia al cierre de esta semana. Tiene más de 286.000 casos diagnosticados y han perdido la vida en este país más de 9.800 personas. Vamos a conocer más detalles de cuál es la situación que se está viviendo en Colombia. Vamos a hablar con el doctor Camilo Prieto. Él es director científico de Nexus Group IPS y también, pues como ya lo decíamos, es doctor. Doctor Prieto, gracias por estar con nosotros en France 24. Preocupa mucho esta semana los hechos que han ocurrido en Colombia, casos disparados. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que está fallando en el sistema colombiano que está propagándose el virus rápidamente? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y pues esta pregunta tiene un grado de dificultad muy importante, Santiago, y es que normalmente es muy fácil ver en retrospectiva las fallas y decir, es que si se hizo esto mal, se hizo esto mal. Hay que partir de lo siguiente. Nosotros estamos en una región del planeta muy particular. América Latina tiene una variable extra que es inequidad, pobres sistemas de salud en tanto a infraestructura, acceso a tecnología, barreras de acceso. Entonces, ahí hay unas dimensiones distintas a Europa y unas dimensiones distintas a Asia. Y hay otro factor que vale la pena resaltar y es la presencia constante histórica de epidemias, porque desafortunadamente los seres humanos para pandemias tenemos mala memoria, muy mala. O sea, de hace 100 años hemos debido aprender, pero no aprendimos. En Asia particularmente, quiero que la teleaudiencia le ponga mucha atención a este dato que es bien particular. Ustedes miran, por ejemplo, Corea del Sur y Japón. Corea del Sur tiene 6 muertos por millón de habitantes. Japón, 8 muertos por millón de habitantes. En Corea del Sur, 92% de la gente ya se recuperó y en Japón el 72%. Entonces dice, ¿qué excepcionalidad tiene ese sector del planeta, esa región del planeta? Disciplina social, pero además porque constantemente han estado expuestos a epidemias y han aprendido mucho. Ahora, cuando miramos Colombia, que normalmente se hace un paralelo, ahora que expresabas esas cifras, quiero rápidamente hacerles un paralelo. Colombia a hoy, con todas las cifras escandalosas que acabas de expresar, tiene 200 muertos por millón de habitantes. Suecia, de quien tanto se habla,
de ese modelo sueco, tiene 568 muertos por millón de habitantes. Es decir, si tratáramos de aterrizar esa cifra a Colombia, sería como si en Colombia en este momento tuviéramos más de 25.000 muertos. Y Estados Unidos, 480 muertos por millón de habitantes. Es decir, yo siento que lo que está pasando ahorita es una expresión natural de una curva epidemiológica, que desafortunadamente en Colombia no aprendimos de principio de siglo y evidentemente en ese momento no había la tecnología para dimensionarlo, pero lo que estamos viendo es justamente la expresión de la historia natural de la enfermedad. Y es un proceso entonces natural del desarrollo de esta pandemia, el escenario que está viviendo Colombia. Retomando el tema que usted plantea de Suecia, las autoridades suecas ya dijeron públicamente que efectivamente las medidas que ellos habían tomado no fueron las adecuadas desde el punto de vista, teniendo en cuenta su sistema de bienestar, para hacer frente a la situación que se les vino encima desde comienzos de año. Desde su punto de vista, doctor Prieto, entonces, ¿cómo evaluó usted las medidas que ha tomado Colombia para hacer frente a la pandemia, teniendo en cuenta la infraestructura que tiene, las condiciones que tiene, que es un país de regiones complicadas, una geografía difícil, selva, montaña? Esto no facilita las cosas. Bueno, yo creo que podemos dividir esta respuesta en dos partes, aciertos y desaciertos. En tanto aciertos, la cuarentena fue una muy buena decisión. Definitivamente cuando se mira los niveles de evidencia que tiene el distanciamiento social, se demuestra cómo logra disminuir la tasa básica de reproducción del virus, y no ocurrió como en otros países de América Latina que dijeron, esperemos a ver qué pasa, no nos lo tomemos en serio, sino dejemos que la gente circule. Miremos el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de México. Entonces, adoptar esa cuarentena fue un acierto. El otro acierto, apostarle a la evidencia. Afortunadamente, en Colombia, en el tema de tratamientos y medicamentos, se ha trabajado de la mano con las sociedades científicas. No se han promocionado ni desinfectantes, ni se han tomado otras medicinas que hacen parte de estudios experimentales y que de hecho ya muchas se han descartado, sino acá se ha guiado permanentemente el tema de protocolos por evidencia. Otro asunto que me parece importante, de positivo, fue descentralizar la toma de decisiones en las ciudades. Otro, acceso a la información, por ejemplo, que ahorita podamos estar acá en France 24 hablando de los casos de hoy. Ahora, desaciertos porque también los hay. Uno muy desafortunado que siento que nos echó para atrás, y eso yo creo que todo el país lo sabe y saben qué voy a decir, días sin IVA. Ese fue un absoluto desacierto, porque fue haber roto esa contención fuerte que teníamos. Segundo desacierto, tema de las pruebas, porque si bien es cierto se han aumentado, necesitamos un mayor número. Segundo, aún hay barreras de acceso para las pruebas, es complicado todavía que la gente le tomen las pruebas. Y tercero, los tiempos, complicadísimo que la gente pueda tener pronto sus tiempos. Y el otro asunto que creo que ha sido un desacierto, no del gobierno, sino de la ciudadanía, de todos, o sea, gobierno y ciudadanía, es no tener claro que la cuarentena no es un antídoto, no es un medicamento, no soluciona, sino lo que hace es darnos tiempo para alistarnos. Y desafortunadamente creo que en eso ciudadanía y gobierno pues hemos tenido fallas. Doctor Prieto, usted ha tenido la oportunidad de viajar por varias regiones de Colombia durante esta época de confinamiento, llevando ayudas, llevando medicinas y atención médica. Las escenas que vemos habitualmente son de las grandes ciudades. ¿Cómo están entonces estas regiones apartadas que son menos favorecidas económicamente? Esto es durísimo porque, claro, se habla mucho de Bogotá, Cali, Medellín, de las principales capitales, pero yo quiero que en este momento pensemos, si hoy se toma una muestra en Baudupés, ustedes se hagan la idea de cómo se desplaza desde Mitú una muestra hasta Bogotá. ¿Cuánto tiempo toma? Porque no se pueden mandar aviones todos los días, sino hay que programarlas. Las muestras que se toman por río. Imagínense en la Orinoquia tomando muestras por el río Orinoco, por el río Atabapo. ¿Sí? O sea, es una geografía supremamente compleja. Entonces, eso por un lado. Segundo, estamos hablando que antes de la pandemia, por lo menos 5 departamentos del país no tenían unidad de cuidado intensivo. Entonces, ahora se han hecho unos espacios temporales con nivel de improvisación pues bien alto, y aún no cuentan con la capacidad para atender el desarrollo que están teniendo los casos en diferentes regiones del país. Y cuando lo miramos por grupos, por ejemplo, grupos étnicos y grupos poblacionales, vemos cómo ya la población indígena está ampliamente afectada, con difícil acceso a la atención, y un grupo étnico particular, que son los afrocolombianos. Por ejemplo, miramos en la zona del Pacífico colombiano, la tasa de letalidad es 2 puntos por encima de la media nacional.
Entonces siento que en estas regiones del país periféricas, históricamente olvidadas, pero que aún conservan profundas raíces, hay todavía muchísimo por hacer. Pues doctor Prieto, muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24 y haber analizado para nosotros y para nuestra teleaudiencia la situación que se está viviendo en Colombia, país que está llegando al pico de contagio de la pandemia de COVID-19. Precisamente en France 24 conversamos con el doctor colombiano Sergio Izaza, con quien analizamos la situación sanitaria que está atravesando este país suramericano. Este es solamente un fragmento de la entrevista completa. Bueno, desde el comienzo de la pandemia nosotros hemos llamado la atención sobre la insuficiente protección con que hemos contado el personal sanitario para la prevención del contagio por COVID-19. Ahora, hay otra situación muy grave, es que hay una deslaboralización importantísima de más del 80% del personal sanitario, con la carencia de protección económica a estas personas y a sus familias cuando se enferma un médico, una enfermera, y la no declaración de incapacidad a muchos de ellos de manera oportuna cuando contraen la enfermedad. Además, pues nosotros hemos contado con, desafortunadamente, la sordera del gobierno ante las sugerencias que hemos hecho las sociedades científicas de quienes conocemos acerca del manejo de los problemas, pero organizados en sociedades que estudian y que discuten las cosas. Nosotros sabemos y reconocemos en el gobierno hay comités asesores, pero eso no es la misma cuestión. Han tomado muchas decisiones sin contar con el criterio del cuerpo médico organizado en las sociedades científicas. El programa completo lo pueden ver en la programación de France 24 y también lo pueden ver en nuestras redes sociales, en las diferentes plataformas. Vamos a seguir en Colombia porque allí en la capital, en la ciudad de Bogotá, las personas que sufren de hipertensión, diabetes y de obesidad fueron obligadas a quedarse confinadas en su casa como medida de prevención. Pero no muchos pueden cumplir esta reglamentación porque deben salir a trabajar para poder sobrevivir. Todas las mañanas, Juan Manuel López prepara el desayuno para él y su madre. El café viene siempre acompañado por las medicinas prescritas por el médico para tratar los males que los aquejan. Desde que Colombia entró en confinamiento por la crisis sanitaria, Juan Manuel asegura haber sido muy precavido con los cuidados, ya que sufre de hipertensión pulmonar y arterial. Sin embargo, la nueva medida impuesta por la alcaldía de Bogotá, que en principio busca proteger a la población vulnerable, le genera miedo. No puede dejar sola a su madre, pero tampoco puede abandonar las tareas diarias. Ayer yo tuve que desplazarme a un cajero, porque era indispensable hacerlo, y me sentí como un delincuente. Y obviamente uno pues va con más seguridades de las que diría seguramente cualquier persona, porque yo me cuido muchísimo. En Colombia, el coronavirus sigue avanzando sin control y falta poco para que las unidades de cuidados intensivos de la capital estén a su máxima capacidad. Según la alcaldesa de Bogotá, 2 de cada 3 personas que mueren por COVID-19 sufren de hipertensión, diabetes u obesidad. Las personas con esas 3 condiciones deben quedarse en casa, deben trabajar desde casa. Sus empleadores no los pueden hacer ir presencialmente, corren un enorme riesgo. Es mejor que se queden trabajando en casa. Una medida que genera gran debate en la sociedad. En el tema de la obesidad también sabemos y estamos de acuerdo que es un alto riesgo para el COVID-19, pero también no podemos tener una medida discriminatoria, como si fuera una incapacidad para una persona obesa. Entonces rechazamos enfáticamente esta medida. Mientras que la capital colombiana mantiene confinamientos obligatorios por sectores, el presidente Iván Duque prolongó el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto en todo el país. Pero pasemos a noticias más positivas que nos llegan desde Argentina y desde Costa Rica. En estos países, grupos de investigadores han desarrollado un suero equino que logró exitosamente detener la reproducción del coronavirus. Cindy Regidor, desde la ciudad de San José, nos cuenta de qué se trata. 2 sueros producidos por la Universidad de Costa Rica inhiben el coronavirus. Así lo anunció recientemente el gobierno de este país. Se trata de formulaciones de anticuerpos equinos preparadas a partir del plasma de caballos hiperinmunizados
con proteínas virales. Estas formulaciones inhiben la capacidad infecciosa del coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Los investigadores usaron varias proteínas del virus para inmunizar caballos y así inducir al sistema inmune de estos animales a crear diferentes anticuerpos. El plasma neutraliza el SARS-CoV-2 y es 100 veces más potente que el plasma convaleciente que se obtiene de seres humanos. Falta ahora el paso más importante, el estudio clínico, que ayudará a ver si el tratamiento funciona en pacientes y les ayuda a eliminar el virus de los tejidos. El estudio clínico en fase 2 va a servir para comprobar si funciona el tratamiento, el medicamento, en 24 pacientes con COVID-19. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos porque este país rompió el récord en el número de víctimas. 150.000 personas han perdido ya la vida hasta ahora en la Unión Americana. Las cifras de contagio no paran de aumentar. Vamos a actualizar las cifras para ver cómo cierran entonces esta semana. El estado de California tiene más de 475.000 casos confirmados. Es el estado más afectado de todo el país. Florida, que es otro foco importante, tiene más de 446.000 casos, mientras que Texas superó ya los 403.000. La ciudad de Nueva York sigue teniendo un panorama muy complicado y tiene 226.000 casos. Recordemos que fue el pico de la pandemia a principios de este año. Y ahora vamos a hablar con dos de nuestros corresponsales en Estados Unidos, en Miami Beach, allí en el estado de Florida. Como ya lo decíamos, punto crítico, se encuentra Anthony Belchi para conversar con él, y también en Washington, en la capital, está Diana Castañeda. Vamos a comenzar hablando con Anthony en el sur del país, en el estado de Florida. Anthony, medidas que se estén tomando allí en el estado de Florida y en la ciudad de Miami de cara a la llegada del huracán Isaías, porque ahora se suman entonces, aparte de la situación de la pandemia, esta emergencia. Sí, pues finalmente se confirman los peores presagios y era la combinación del brote del coronavirus con un huracán. Poco a poco este huracán Isaías se va desplazando por el Atlántico. Según el último parte del Centro Nacional de Huracanes, Isaías está muy cerca del archipiélago de las Islas Bahamas y está previsto que se acerque durante la última hora de la tarde de mañana sábado y durante la madrugada del domingo a la costa este de Estados Unidos, de Florida. De hecho, el gobernador Ron DeSantis ha decretado el estado de emergencia. Se ha visto esa imagen de largas colas en los supermercados, comprando agua, también productos no perecederos. Este huracán se va a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Y las autoridades, sobre todo, piden no bajar la guardia, especialmente porque se podrían registrar fuertes ráfagas de viento y también inundaciones. No bajar la guardia, Anthony, porque la situación es muy difícil. Estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria y los escenarios posibles son muy complicados. ¿Qué han planteado entonces las autoridades previendo el peor de los escenarios, la crisis sanitaria por la pandemia más una crisis sanitaria por desastres que pueda causar la lluvia y los fuertes vientos que deje el huracán? Sí, de hecho, Santiago, es lo que siempre cuando empezó el brote de la pandemia aquí en Estados Unidos, concretamente en Florida, muchos expertos, funcionarios de salud alertaban: cuidado que no llegue el verano, que no empiece la temporada de huracanes y nos veamos con ese escenario, ¿no?, de un brote de coronavirus con un estado de emergencia por un huracán, especialmente porque ahora estamos en uno de los peores momentos sanitariamente hablando, porque los hospitales están prácticamente al borde del colapso, están prácticamente completamente llenos según algunos informes internos, y si llega un huracán y causa destrozos, por mínimos que sean, pues podría ser aún peor para este estado de Florida. De hecho, ahora estamos en Miami Beach, ahora hay toque de queda en una de las principales avenidas aquí en Ocean Drive, y lo que también se vuelve a sumar a ese cierre también de hoteles, comercios por el brote del coronavirus, también se suma por el tema de la llegada del huracán Isaac. Por lo tanto, sería un golpe muy duro a la economía.
Pues ese es el panorama en Florida, en el sur del país. Vamos a ampliar entonces la información con Diana Castañeda, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Washington, la capital. Diana, allí la tensión entre la OMS y el presidente Trump terminó por fin por romper el hielo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la organización después de esa decisión de permanecer, que parece tener un alto componente político por la también tensa relación que hay entre Estados Unidos y China que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos meses? Bueno, básicamente este es un golpe muy fuerte para la organización, ya que Estados Unidos es el país que más recursos brindaba a la organización, pero también porque deslegitima un poco las directrices que da para el manejo de una pandemia como esta, justo cuando líderes alrededor del mundo intentan crear protocolos, intentan tomar medidas, y la Organización Mundial de la Salud estaba allí para guiar. Una vez el presidente Donald Trump decide no continuar esta relación debido a las a los tensos intercambios con China y también a la responsabilidad que estaba dando el presidente Donald Trump de no informar a tiempo China a la Organización Mundial de Salud y que la Organización Mundial de Salud no continuara, pues esto ha generado que pierda credibilidad como tal el organismo y que incluso otros líderes puedan tomar pasos similares, además de la connotación, digamos, política que también está generando esta pandemia en medio de un año de elecciones. Diana, a lo largo de esta semana también vimos un poco un cambio en el discurso del presidente Trump. Ha planteado incluso la posibilidad de aplazar los comicios presidenciales que están previstos para noviembre. ¿Qué reacciones ha provocado este anuncio y este cambio de postura que ha empezado a mostrar el presidente poco a poco a lo largo de esta semana? Así es, al comienzo de esta pandemia vimos como el presidente Donald Trump desestimaba un poco la importancia, comenzó trabajando con los organismos de salud aquí en los Estados Unidos, con el doctor Anthony Fauci, con el CDC, hablaba de un enemigo invisible, recomendaba pues no utilizar mascarillas, él no las utilizaba. Y después vimos esta, digamos, batalla política entre los gobernadores para el cierre, si lo hacían o no. Y ya el presidente básicamente ahora ha cambiado un poco esa línea y lo que estamos viendo es que aquellos gobernadores republicanos que decidieron relajar un poco las medidas a comienzo de la pandemia, pues son los gobernadores en el caso de Florida, en el caso de Missouri, en el caso de Maryland, muy cerca de la capital de los Estados Unidos, que están teniendo un mayor incremento de casos. Ahora, esta, digamos, anuncio del presidente de pedir que se cancelen las elecciones se da justo cuando se registraron históricos en la caída del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el último trimestre, una caída la más significativa en más de 7 décadas. Y esto lo que muestra es básicamente que el presidente está enfrentando encuestas en donde más del 60% de los estadounidenses no está a favor, no aprueba la manera en cómo está manejando la pandemia, y esto pues generó respuesta por parte del expresidente Obama, de Joe Biden, candidato a la presidencia, y de la presidenta del Congreso, asegurando que el único que puede decidir, de acuerdo a la Constitución, cuándo se realizan las elecciones es el Congreso de los Estados Unidos. Diana, es que precisamente el aspecto económico era la gran carta a jugar por el presidente Trump para esta reelección. La economía está en problemas en este momento debido a la pandemia y tampoco le ayuda, como usted lo dice, el manejo que le ha dado a la crisis sanitaria. Vemos las cifras que ha tenido Estados Unidos que han sido complicadas, pero el presidente insiste en apostar en la apertura de la economía y es algo en lo que no ha querido dar marcha atrás. ¿Esto tal vez le pueda costar la reelección? Sí, y básicamente es porque la mayoría de los ciudadanos en este país, sin importar si son inmigrantes, sin importar el estado de donde vivan, el tema más importante para ellos al momento de las elecciones es la economía. Y básicamente lo que hemos visto es el impacto que esto ha generado en sectores como el de petróleo, en sectores como el automotriz, en sectores como el de aerolíneas, en el comercio menor, en los restaurantes. Hay más de 40 millones
millones de personas que han solicitado subsidios de desempleo y las comunidades más impactadas han sido las minorías como afroamericanos e inmigrantes. Incluso hay cerca de 12 millones de inmigrantes indocumentados que no pueden acceder a subsidios o ayuda federal, y esto es lo que ha generado el descontento y también el incremento de casos dentro de estas minorías que no tienen cobertura en salud. Así que definitivamente digamos, golpe en la economía que ha generado la pandemia y en medida, como dicen los demócratas, las medidas que tomó el presidente Donald Trump es lo que está también llevando al mandatario a tomar cambio en la manera en cómo se está refiriendo a la pandemia, las medidas que está tomando, porque queda muy poco para las elecciones. Pues a Anthony y a Diana, muchas gracias por este análisis y por este completo informe desde la ciudad de Miami y desde la ciudad de Washington en cuanto a la situación que se está viviendo en este país por cuenta de la pandemia y también por la llegada del huracán que está próximo para los próximos días, para llegar los próximos días. Vamos ahora a nuestra sección en redes. Veamos nuestra selección de las publicaciones más destacadas que tuvieron lugar a lo largo de esta semana, en medio de la carrera mundial para desarrollar una vacuna, pero en donde está primando, tal parece que está por encima los intereses nacionales, las negociaciones millonarias para asegurar las dosis. Hay buenas noticias. Las vacunas de Moderna, Oxford y Johnson & Johnson han demostrado en su etapa de estudio que generan una protección robusta y una de ellas con una sola dosis. Siguen avanzando las investigaciones, hay que tener paciencia. También el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que prolongará la cuarentena hasta el 16 de agosto en ese país suramericano y así continuar con la lucha contra la pandemia, contra el COVID-19. El gobierno de Perú también anunció que prolongará el confinamiento hasta finales del mes de agosto. Se suman así a Colombia, país que también en semanas atrás había advertido que prolongaría el confinamiento por 4 semanas más, es decir, por todo el mes de agosto. Colombia, Argentina y Perú son los países que tienen las cuarentenas más extensas a nivel mundial hasta el momento. Vamos a cambiar de tema. La lucha libre es quizá el espectáculo deportivo más popular en México y es también uno de los más castigados por el COVID-19. Quienes trabajan en esta industria han sufrido no solo el golpe del desempleo, sino la muerte de varios de los enmascarados. Este es el panorama. El mundo de la lucha libre, uno de los espectáculos deportivos más populares en México, está de luto. Más de 30 gladiadores han fallecido por COVID-19 y además la crisis económica tiene contra las cuerdas al gremio. El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, ha logrado donativos de despensas y de medicamentos para estos héroes de las multitudes que hoy tanto los necesitan. Muchas gracias, profesor. Gracias a la profesión. Les quiero comentar que la situación en la lucha libre está crítica. Está muy mal, habemos compañeros que no tenemos ni para comer. No todos los luchadores están a punto de sufrir la tercera caída. Hay algunos, como Tiger Casas, quien ha luchado en Estados Unidos, Francia y Japón, que tomó sus precauciones. Yo soy un luchador que me pude prevenir afortunadamente para cualquier eventualidad, pero va a llegar el momento en el que si esta pandemia no se compone, pues también llegará ese momento en que no sabré de dónde poder subsistir. El matemático segundo pues falleció, ayer falleció el Audaz, falleció el musulmán en Acapulco. Cristian Simet, historiador del deporte de las máscaras, lamenta los fallecimientos y comenta que, a diferencia de otros espectáculos, en la lucha libre es esencial la interacción del público, imposible durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque la lucha libre es un deporte de masas. Entonces, yo no me imagino una Arena México vacía teniendo una función a puerta cerrada. O sea, ese contacto entre el público con los luchadores, con la lucha libre, con el referee, creo que es importantísimo. Falta mucho para que los aficionados puedan desgarrar sus gargantas ante las patadas voladoras y los duelos máscara contra cabellera. Por ahora, solo pueden esperar que el coronavirus ya no siga cobrando la vida de sus ídolos del cuadrilátero. Y las fiestas de 15 son una extendida tradición en América Latina. Con la pandemia y también con el uso obligatorio de las mascarillas o tapabocas, estos accesorios ya hacen parte también de nuestras vidas y por lo tanto fueron incorporados en las celebraciones. En Cuba, las adolescentes están participando en los diseños para que hagan juego con sus vestidos.
Cumplir 15 años es un asunto serio y en medio de la pandemia algunas adolescentes cubanas no quieren dejar de celebrar, como Valenzuela, quien lleva una mascarilla incluso durante las sesiones de fotos glamorosas. Fue muy importante la prenda en Nasobuco porque marcó una etapa importante en mi vida, que fue la pandemia, que duró 3 meses. Entonces tuve que confeccionar mi Nasobuco que combinara con mi conjunto, para que combinaran todos los colores. Y aparte de combinar, también era seguridad. Cuba las hizo obligatorias en los espacios públicos y hoy las quinceañeras las convierten en accesorios que les recordarán que vivieron esta importante fecha para las adolescentes latinoamericanas en plena pandemia. Y le llamaba la atención cómo verse ella con el Nasobuco en medio de la fotografía. Se hacían sus selfies y lo hacían como algo que formó parte ya de todo el show, de toda la experiencia a partir de la foto de sus 15 años. Por su parte, la costurera de Valenzuela tuvo que innovar para satisfacer a su joven cliente, lidiando con las tiendas de tela cerradas en todo el país. Tuve que hacer una innovación, tuve que ponerme a hacer la imitación de la tela, de lo que quiere la quinceañera, porque bueno, como la quinceañera hay que complacerla, porque es sus 15, es única vez que se cumplen, no se cumplen más. A medida que el país reduce las restricciones de cierre, Cuba atribuye a las mascarillas el mérito de haber contenido la propagación del virus en la isla. Un artista peruano ha inmortalizado los rostros de varias de las víctimas que ha dejado el coronavirus en un barrio popular de la ciudad de Lima, la capital del país. Su intención es que sus familiares y también sus amigos no se olviden de los difuntos, pero también busca crear un atractivo turístico para atraer a más visitantes para la época después de la crisis sanitaria. Que las víctimas del COVID-19 no sean solo cifras. Es el mantra de Daniel Manrique. Este artista peruano inmortaliza los rostros de los fallecidos por el virus en las fachadas de sus barrios. Para mí creo que no son estadísticas, son historias, son vidas, son familias que se han quedado en la tristeza, ¿no? Y le han arrancado a cada familia estas personas, ¿no? Creo que los inmortalizo para que sean visibles y que queden en el recuerdo de cada uno de nosotros, ¿no? En medio de la zozobra por la pandemia, los familiares de las víctimas agradecen el proyecto. El sentimiento es bastante, ¿no? Nosotros lo queríamos bastante a nuestro padre, como mis hermanos, familias, vecinos, ¿no? Porque fue una gran persona, un gran dirigente que hizo varias obras en su tiempo. Manrique pinta sus murales en la comunidad popular de San Cristóbal, situada en lo alto de una ladera con vistas a la capital, Lima. El proyecto también ha ayudado al artista a convivir con la pandemia. Esto del COVID era muy fuerte para la comunidad y fue que ahí comencé a visibilizar a los vecinos, ¿no? De a poco, para que tomen conciencia la ciudadanía y que puedan ver a sus muertos, ¿no? Pero como un acto también de perenizarlos en el tiempo, ¿no? Creo que eso fue lo que me ayudó también mentalmente a sentirme bien. Perú es el tercer país de América Latina más afectado por la pandemia del coronavirus, con casi 375.000 contagios y más de 18.000 fallecidos, cuyas historias no caerán en el olvido gracias a proyectos artísticos como el de Manrique. Y hasta aquí COVID-19 la semana en América, el resumen de France 24 en torno a las noticias relacionadas con la pandemia del COVID-19. Los espero la próxima semana. Mientras tanto, sigan informándose con France 24 a través de la página web france24.com, también en las redes sociales y en nuestra app. Feliz fin de semana para todos.